Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues os prometí que íbamos a hablar de aceptación y aquí estoy. Antes de empezar, por si alguien se me distrae, pues sí, me ha alisado el pelo hoy. Bueno, comenzamos a hablar de algo que es sumamente complicado de entender y casi me atrevería a decir que hasta que yo no me he visto en esta situación, me ha costado terminar de integrarlo en mi cabeza. Bueno, ¿y quién soy yo o con qué autoridad vengo a hablar de aceptación? Pues para quien no me conozca, contaros que, bueno, pues a finales de septiembre del 2020 me diagnosticaron un cáncer de cervix, así que ahí tuve que someterme a un tratamiento. En teoría me confirmaron que el cáncer había desaparecido, pero a los 4 meses en la prueba rutinaria no era así, con lo cual otra vez tuve que volver a la carga y en este caso fue con una operación que me dejó bastantes secuelas y bastante mal a nivel de recuperarme. Y después de esa operación, a los 2 meses, me volvían a confirmar que volvía a salir el cáncer, con lo cual esta es la tercera vez que estoy en ello. De hecho, estoy ahora mismo todavía con tratamiento de quimioterapia. Os podéis imaginar que después de 3 veces pues ha habido muchas cosas que he tenido que aceptar por mi bien, aunque sé que esta palabra cuesta entenderla, pero bueno, hoy trato de forma pues cortita, porque el tema da para mucho, poder transmitir qué es lo que es la aceptación, cómo la he vivido yo y qué cosas he hecho para poder llegar a aceptar. Entonces, bueno, de lo que me he dado cuenta es que según a qué autor leas o según en qué ámbito de qué tipo de lecturas leas, tiene un concepto distinto lo que es aceptar. Entonces, por mi parte, lo primero de todo es olvídate del concepto que establece la Real Academia Española de la Lengua, porque no tiene nada que ver con el concepto psicológico de lo que es la aceptación. O sea, parece que la Academia Española pone exactamente todo lo contrario de lo que tiene que ser esa palabra, ese concepto de aceptar a nivel psicológico. La Real Academia Española dice que aceptar es recibir voluntariamente y sin oposición lo que se da, ofrece o encarga. Agrega también asumir resignadamente un sacrificio, molestia o privación. O sea, nada más lejos de la realidad de lo que realmente es. ¿Qué es para mí la aceptación? Bueno, pues para mí es invertir la energía que cada uno de nosotros tenemos, invertirla, no malgastarla, sino invertirla en lo que realmente es importante y en lo que realmente nos es útil para afrontar la situación que en ese momento estamos intentando aceptar. Evidentemente, cuando nos suceden cosas, como en mi caso el cáncer, pues bueno, esto produce un shock en la persona, a mí también me lo produjo al principio y todo eso genera dolor, y si no somos capaces de transformar o gestionar ese dolor e ir poco a poco llegando a esa aceptación, pues al final el no aceptarla nos está produciendo un sufrimiento, es decir, que ese dolor se está prolongando en el tiempo. Y precisamente pues eso es lo que no queremos que suceda, sino que ya que tenemos que pasar por esa experiencia, vivirla o afrontarla, pues por lo menos que sea de una manera en la que suframos lo menos posible, ¿no? Por lo menos yo me lo enfoqué así. He encontrado pues otra definición que me parece mucho más acertada. Esta es a través de lo que es la psicología y habla de que aceptar es adaptarnos a una realidad que no podemos controlar. A mí esa definición me parece muchísimo más acertada y de hecho es lo que yo tuve que hacer. Os comento, cuando a mí me diagnostican por primera vez el cáncer, pues evidentemente el shock que me produce al principio hace como que la cosa no fuera conmigo. O sea, yo me hablaban los médicos de todo, empezó todo a ir muy rápido, me refiero a nivel de pruebas, una vez que ya me lo diagnostican, y entonces iba la realidad, mi realidad exterior iba más rápido que lo que iba mi mente gestionando todo esto. Entonces al principio a mí me hablaban los médicos y yo era como si al lado llevara a alguien y me estuvieran hablando de esa persona, no de mí. Es decir, no terminaba todavía de aceptar lo que me estaban comentando. Yo me había hecho una revisión ginecológica rutinaria hacía 2 meses, y 2 meses después de esa revisión donde todo estaba bien según lo que me dijeron,
pues resulta que me están diagnosticando un cáncer de cervix. Así que claro, pues al principio yo no daba crédito de la noticia, pero es que aparte empezó una pregunta a rondarme la cabeza de forma como en bucle y la pregunta que yo me hacía era, pero vamos a ver, ¿cómo no me lo han detectado antes? Pero ¿por qué no me lo han detectado antes? Si hace 2 meses, bla, 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 ¿pero por qué? Porque entonces mi realidad externa estaba empezando a ir rápido, me estaban haciendo un montón de pruebas, me estaban dando mucha información, estaba todo empezando a moverse, lo que no se había movido antes, y yo seguía con mi run run mental de por qué no me lo han detectado. Entonces hubo un momento de iluminación que tuve donde yo me dije a mí misma, vamos a ver, o sea, fue una conversación interna y yo me dije, vamos a ver, esta pregunta que llevas tiempo haciéndote de por qué no te lo han detectado antes, ¿te sirve para recuperarte? Porque está claro que lo que ahora mismo toca es recuperarte, ¿no? Y yo me decía a mí misma, claro. Entonces, ¿la pregunta que tienes en la cabeza te sirve? Y yo me dije, pues no. Y entonces me autocontesté, que estoy un poco loca yo a veces. Y me contesté, bueno, pues como no te sirve para tu objetivo que es recuperarte, ¿qué tal si esta pregunta la posponemos para un momento posterior cuando ya te hayas recuperado y si ves qué tal te la haces en ese momento? Y yo dije, hombre, pues me parece buena idea. ¿Veis la locura, no?, que tengo. Y bueno, pues a partir de ahí hice un clic mental. Entonces cambié mi pregunta de ¿por qué no me lo han detectado antes? Por la pregunta de ¿qué puedo hacer yo para recuperarme o para llevar el tratamiento lo mejor posible? O sea, fue un cambio de preguntas. Yo por eso hay veces que cuando escribo, bueno, en el libro, estoy escribiendo un libro, ya os lo he dicho, y también en el anterior que escribí sobre esto, pues siempre digo que es importante aprender a hacernos las preguntas correctas. Y una de ellas, en mi caso, fue el cambiar ese por qué por la de qué puedo hacer para, ¿vale? Así que cuando tú cambias esto, te sitúas en una posición activa. O sea, cuando te preguntas por qué me pasa esto a mí, por qué no me lo han detectado, nos situamos en una posición de víctima donde no podemos hacer nada. Además, nos situamos en el pasado, en algo que ha ocurrido, que ya no podemos cambiar. ¿Por qué no me lo han detectado? Bueno, pues yo qué sé por qué no, pero es que eso no me está ayudando ni me va a ayudar, ¿vale? Pero estoy en el pasado. Cuando yo me sitúe en qué puedo hacer para, me estoy situando en una posición activa y me sitúo en un presente y en un futuro, donde yo sí que puedo manejar algo. A mí eso, a nivel del cáncer, el sentirme que podía hacer algo, por lo menos para llevarlo mejor, que yo considero que ya es mucho, pues me situaba, me daba como tranquilidad, como que esa pérdida de control que yo había sufrido y que mi vida había sufrido de repente por la noticia recibida, pues volvía yo otra vez a por lo menos controlar o poder controlar una pequeña parte de todo eso, porque evidentemente lo que yo podía hacer era dejarme hacer, ¿no?, el tratamiento. A mí me ha curado un tratamiento médico, pero sí que he trabajado mucho en lo que yo podía hacer para llevar todo esto lo mejor posible. Aceptar no tiene nada que ver con resignarse. Resignarse es como que parece externamente que estás aceptando, pero internamente estás enfadado, estás con rabia, estás todavía haciéndote esas preguntas de por qué a mí. Entonces no tiene nada que ver. Resignarte te vuelve a situar en el pasado y te vuelve a situar en una posición de víctima donde tú no tienes margen de acción. En el momento en el que cambias el chip mental, porque es una cuestión de cambiar el chip mental, que sé que no es nada fácil, pero a mí me ayudó cambiando las preguntas, y os lo digo por si alguien de vosotros os ayuda, pues en ese momento sientes una liberación y sientes como que, bueno, yo no tengo control sobre esto, esto es lo que hay, esta es la realidad, yo no puedo cambiar mi diagnóstico de cáncer y me ponga como me ponga hasta ahí, entonces por lo menos voy a intentar, me voy a cambiar yo y voy a intentar mentalmente hacer todo lo posible para llevar esta situación lo mejor posible. Bueno, he intentado ser breve, no enrollarme porque no me gusta hacer vídeos largos, pero es que es un tema que da para mucho más. Espero que os sirva o por lo menos os cambie un poquito la percepción de lo que significa esta palabra tan poderosa en el caso de tener que afrontar determinados retos de la vida, que es el aceptar, ¿vale? Si tenéis dudas, por favor, dejármela en las preguntas y os las resolveré, si es que tengo la respuesta, claro. Bueno, un besito. Nos vemos. Chao.